Nelson, hablar con alguien que ha desandado tanto la historia como vos de nuestra ciudad, no puedo no empezar refiriendo a los orígenes de este firmada en el cual nos toca vivir. Mira, la historia es rica, ¿no es cierto? Así aparente, aunque no parezca, porque uno dice, claro, firmada que puede tener de histórico, firmado o de la historia de los pueblos, pero sin embargo se inició como tantos otros pueblos prácticamente con la llegada del ferrocarril. Si bien anteriormente había un pequeño núcleo poblacional en lo que hoy es Villa Fredrickson, eso se debió a lo que podríamos llamar la Posta de Juárez, que se llama Posta de Juárez, en mérito al lugar donde paraban las diligencias de la empresa de don Luis Terrarosa, que venía de Rosario, Colonia Candelaria, actual Casilda, Firmat, que no existía todavía como población, y después continuaba Melincue, que tenía su fortín, y el Magrullo, y después continuaba hasta Teodelina. Esa empresa de diligencias fue, como digo, pionera y anterior al ferrocarril. Sostengo que es injustamente olvidado la persona de Terrarosa porque en muy pocas partes se lo nombra. Y sí a Carlos Casado, con todo el respeto que me merece Carlos Casado, con toda la obra que hizo, con la construcción de su ferrocarril, pero hay que reconocer también que este hombre fue anterior al ferrocarril, justamente. Bueno, entonces ahí, como digo, figuraba la Posta de Juárez, que se llamó así en mérito a la persona que Luis Terrarosa pone como encargado de la posta, maestre de posta se llamaba. Este hombre era Fautor Juárez, lo radica Terrarosa, lo trae de Colonia Bernstadt, hoy actual Roldán, llamado así por la colonia justamente de familias suizas que se radicaron en ese lugar. Al mismo tiempo, una familia de apellido Mujica, que todavía existen los descendientes ahí en Fredrickson, vinieron por la misma época, que fueron las casas que rodearon un poco a lo que fue la Posta de Juárez. Hay todo un debate, si se quiere, muchas veces un dilema acerca de la ubicación de la posta, porque algunos dicen que estaban en un lado, otros en otro. ¿Cuál es tu punto de vista, tu lugar? Yo sostengo, qué sé yo, hay muchas, no polémicas, pero más o menos se sabe con justeza. En un terreno que estuvo, o está mejor dicho, lo que hoy sería la cancha de fútbol del Club Fredrickson Fútbol Club, ahí atrás yo sostengo que funcionó la posta. En un lugar estratégico, si vamos a ver, porque siguiendo el trazado de la calle Italia, ¿cierto? Que era que venía desde Rosario continuaba hasta Melincue, por la hoy actual calle Italia. O sea que más o menos se siguieron los caminos, se siguieron siguiendo la trayectoria de los anteriores caminos. Hablamos, Nelson, de la posta y nombrábamos Carlos Casado, quien fue, quien impuso el ferrocarril, quien empezó a extender los ramales, y entra otra figura en juego que es Ignacio Firmat, de donde viene el nombre de nuestra ciudad. Exacto. Bueno, Ignacio Firmat fue el ingeniero en jefe que dirigió la construcción del ferrocarril oeste santafesino, en cuyo primer ramal se hizo hasta justamente Colonia Candelaria. Después, al poco tiempo, continúan en dos etapas más hasta Colonia Arteaga, Colonia Iriondo, hoy Arteaga, y después continúa hasta Cruz Alta. La continuación que después se hace es para este lado, por el lado de Melincue, con estaciones intermedias, Chavas, Firmat y Melincue, como digo, dejando espacio para una estación intermedia que es Villada y Durán,
la estación, creo que se llamaba kilómetro 12, me parece, lo que fue estación Durán. Entonces, en homenaje a esta persona, Ignacio Firmat, gran amigo personal, por otro lado, de don Carlos Casado, se lleva el nombre la estación de Firmat, inaugurada un 30 de agosto de 1888, sin la presencia de Carlos Casado, por estar en Europa en ese tiempo. Se hace un almuerzo a la criolla, al cual vienen un pequeño así ágape, vienen algunos personajes, digamos, del ferrocarril, jefes, ingenieros de Rosario, el gerente del Banco de Nación de Casilda, el juez de paz de Casilda, estuvieron presentes en la comida esa de la inauguración de la estación de Firmat. Como vos bien decías, Nelson, y hubo muchas estaciones. Algunas prosperaron y llegaron a ser pueblos y otras no. ¿Qué fue haciendo, qué cosas pensás que fueron haciendo que Firmat llegase a ser un pueblo? Y bueno, y también ahí entra la figura de un poco de la sangre tuya. Sí, yo en realidad considero que gracias a la radicación de muchas familias que a poco de llegar el tren, el ferrocarril, como digo, esto era un lugar desértico, era todo pajonales, pajas bravas, hubo que trabajar la tierra y mucha gente con espíritu inquieto así de empresa se radicaron acá. Varias familias, como digo. Yo sería el menos indicado tal vez en opinar sobre la personalidad de don Pedro Real, que fue netamente se destacó sobre todo el resto de la gente que se radicó en ese momento. Una persona de mucho empuje, un empresario, bueno, trajo mucho progreso acá, cuando no había nada, como digo. Don Pedro Real nace en Italia y lo trae a su vez el padre de él allá por el año 1872 y se radican en Colonia Candelaria y trabaja en campo justamente de Carlos Casado en calidad de arrendatario. Colonia Candelaria es lo que hoy conocemos como Casilda. Exacto. Colonia Candelaria después se llamó Casilda en homenaje a una hija de don Carlos Casado, que parece que es tradición en la familia Casados poner a una persona de sexo femenino, poner el nombre Casilda. Bueno, como digo, este hombre, don Pedro Real, trajo mucho progreso acá en la zona, porque justamente, mira, te hablamos recién del 30 de agosto del 88, cuando se inaugura la estación. Él, a la semana justa, se casa con mi abuela y se radican acá en Firmat. Tienen que edificar fuera del hoy radio urbano, en razón de que no estaba planificado todavía, no se sabía dónde iba a ir ubicada la plaza, iglesia, etcétera, etcétera, en razón de que justamente Carlos Casado estaba en Europa. Aparte de eso, había un litigio con los descendientes de Thomas Armstrong, que eran los dueños de estas tierras. Cuando viene Carlos Casado, al año siguiente o más o menos al poco tiempo, se soluciona ese asunto y ya se lotea esto para que la gente ya pueda ir comprando su lugar. Y en razón de lo que te decía recién, tuvieron que edificar en la casa que estuvo hasta hace unos meses atrás, un tiempo, atrás del hospital, atrás de Sanco. Esa era la última casa más antigua que quedaba en pie, edificada anterior al año 1890, por el motivo que te digo que no se pudo edificar acá. Claro. Y por ahí yo tengo en el museo una documentación, una carta que le escriben a mi bisabuela había fallecido, vivía en esa casa en el año 1901, que tenga cuidado de tener encerrados los cerdos, los porcinos, porque la carta es de la comuna.
vienen a este pueblo y producen daños en los cereales depositados en los galpones. O sea que vienen a este pueblo como que... Que era otro lugar alejado y estaban Sí, a pocas cuadras. Bueno, yo sé por otro lado que cuando iban los chicos de la familia iban a la escuela, venían en sulky, por ejemplo. Venían al pueblo de firmar en sulky. Fíjate vos de lo que estamos hablando ahora, de atrás del hospital. Bueno, retomando un poco el hilo de la cuestión, te digo que este hombre fue de espíritu visionario. Sí, además tenemos que marcar que fue el primer presidente comunal que tuvo que firmar. El gobernador Luciano Leiva, creo que Luciano, bueno, lo nombra, la primera comisión de fomento de Villa Firmat la nombra a fines del año 1894. Se hace cargo en 1895, la primera comisión nombrada. Pedro Real figura al frente de la comisión de fomento, cargo que después ha seguido durante casi 15 años, en forma así seguida o ininterrumpida, ejerciendo el cargo de presidente comunal. Y a raíz de esto también, en el año 1907, el padre, y esta es una historia que después te iba a contar, que está un poco relacionada con la actualidad. En el año 1907, como digo, por encargo de la Comisión de Fomento, presidida por Pedro Real, el padre Bauzá Adrover escribe lo que se llamó Apuntes Históricos de Villa Firmat. Es un pequeño libro donde figuran, desde sus orígenes hasta ese año justamente, todas las actividades desarrolladas acá en el pueblo de Firmat. Y el cual, a través de los años, ha resultado de una fuente ineludible a todos los historiadores que vinieron después, para poder escudriñar nuestro pasado. Y a raíz de lo que te decía del padre Bauzá, que fue también, ya que estamos cumpliendo el centenario de la colocación de la piedra fundamental de la iglesia, fue uno de los primeros párrocos, y no solamente eso, sino que tuvo una actuación muy destacada al frente de la misma. Una persona que lo quiso mucho a Firmat, considerado el primer historiador, como digo, y justamente este sacerdote en el año 1913 deja el territorio argentino porque la madre lo manda a llamar, era mallorquín, de la isla de Mallorca. Lo manda a llamar porque había quedado viuda la mamá, único hijo el sacerdote, y se sentía muy sola, entonces lo manda a llamar, contrariando un poco la voluntad de él, pero pudo más el amor hacia la madre y regresa a su España natal. Nelson, esto que vos me contás, ¿viene de una investigación tuya? ¿Viene de un libro que...? No, en honor a la verdad, y gracias a los servicios de Internet, ¿no es cierto?, chateando, navegando así por Internet, un joven de la parroquia, Emanuel Amaya, descubre, entre comillas, que en España se había editado un libro ahora en el año 2000 relatando la biografía del padre Bauzá, que llegó, por supuesto, a obispo allá, a Monseñor. Mirá. Falleció de viejito, pero él nunca perdió el recuerdo, el cariño que tuvo sobre Firmat. Tal es así que en carta dirigida